Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de la deuda pública mexicana. Yo soy Alonso y hoy vamos a hablar de algo que marcó profundamente a México del siglo XX, la deuda política y financiera que heredamos después de la Revolución Mexicana. Dame una razón para seguir como un loco detrás de ti. Soy el... Este tema es enorme, pero pues muy interesante porque explica por qué el país se reconstruyó como lo hizo. Conmigo están Liz e Ian y hoy vienen con toda la artillería pesada para explicarnos un poco del tema. Hola, este episodio va a estar lleno de contexto, porque después de la revolución, México quedó económicamente y políticamente destrozado. Hola, yo sí estudié, ¿eh? No, pero en serio, cuando me puse a leer me di cuenta de que entendía poquísimo del tema y ahora veo que la deuda no solo era de dinero, sino de problemas de promesas, leyes, tierras, expectativas y todo. Exacto, hoy vinimos a desmenuzar todo eso de manera clara y accesible, porque si algo dejó la revolución fue un país lleno de deudas, unas con bancos, otras con campesinos, otras con obreros y otras consigo mismo. Bueno, para empezar, imaginemos que México cómo quedó después de 1917. La producción agrícola cayó más del 33%, los ferrocarriles quedaron destruidos y muchas regiones simplemente dejaron de funcionar como antes. Y además, algo que a mí se me quedó grabado fue que la población total era como de 15 millones de personas, o sea, era muy poca gente para reconstruir un país gigante. Sí, y la mayoría vivía en zonas rurales, sin acceso a educación, salud ni servicios. Y la economía estaba súper debilitada. La moneda valía muy poco, la inflación era altísima y la recaudación del gobierno era mínima. Y encima el país estaba dividido por facciones políticas, o sea, ni siquiera era como todos contra un mismo enemigo, sino como 5 grupos queriendo cosas diferentes. Sí, y además esa fragmentación hizo que el país tardara más en recuperarse. Por eso el nuevo gobierno tenía dos urgencias. O sea, la primera era reconstruir la economía y la segunda reconstruir la confianza. En ese momento, México era visto como un país inestable y poco confiable para préstamos. Y con razón, si nosotros hubiéramos sido banqueros internacionales, también hubiéramos dicho, aguas ahí todavía no se calman. Ahora sí vamos a hablar de números, pero de la manera más sencillita. México debía oficialmente alrededor de 500 millones de dólares en deuda externa, reconocida en el famoso Tratado de la Huerta, la MONT. Eso es muchísimo para un país recién salido de guerra, y si lo dividimos entre los 15 millones de personas, es como si cada mexicano debiera unos $33. Que en ese momento era una fortuna. Si sumamos todos los bonos de ferrocarriles, obligaciones y préstamos porfirianos y revolucionarios, en total ascendía a más de 1.500 millones de pesos de la época. O sea, literalmente el país estaba operando como una persona que pide un préstamo para pagar otro préstamo y luego otro y así. Sí, literalmente por eso México tenía que renegociar urgentemente con bancos ingleses y estadounidenses. Y por eso lo del tratado de Puerta Lamón, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese tratado fue el intento formal de México para poner un orden en la deuda. A mí lo que me impresionó es que México dio un pago inicial de 15 millones de dólares para demostrar que su buena voluntad, aunque el país estaba en crisis. Eso es como cuando tienes deudas que pagar, pero pagas de poquito en poquito, aunque quedes sin quincena, solo para mostrar que sí quieres cumplir. Tal cual. Bueno, y este tratado, firmado en 1922, fue entre Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda, y Thomas Lamont, representante de los banqueros internacionales.
La idea era reconocer oficialmente cuánto debía México y poner un plan de pagos. Pero entiendo que no duró mucho, ¿verdad? Pues no, México pudo pagar un poquito, pero con las crisis internas y rebeliones pronto dejó de pagar. Tiene sentido, si el país apenas estaba reconstruyéndose, pues no podía andar pagando millones al extranjero. Sí, pero, sin embargo, el tratado tuvo una importancia políticamente enorme. Marcó el regreso de México al sistema financiero mundial. Le dio un poquito de reputación internacional y además mostró intención de estabilizarse. Yo quiero hablar de esta parte porque se me hizo súper fuerte. La deuda interna, o sea, las promesas hechas durante la revolución, creo que eran más difíciles que la deuda del dinero. Totalmente. Campesinos esperando tierras, obreros esperando mejores salarios, soldados revolucionarios esperando posiciones o reconocimiento. Y si no se los cumplían, básicamente podían rebelarse de nuevo. Es como cuando en tu casa prometes algo y si no lo cumples, estalla todo. Pero multiplicarse por millones de personas. Por eso el reparto agrario, las reformas laborales y la creación de instituciones fueron urgencias inmediatas. Era la manera de pagar esas deudas sociales. Y ojo, esto también costaba dinero. No era solo decir, les doy tierra. Había que formalizar, medir, administrar, invertir. O sea, México estaba pagando deudas externas y al mismo tiempo pagando deudas sociales. Era como deberle al banco y al mismo tiempo a tu familia. Pero bueno, para resolver todo este caos, el Estado mexicano tuvo que volverse más fuerte y más centralizado. Y creo que esto todavía se siente hoy. México tiene un estado súper protagonista en la economía y eso viene de ahí. Exacto. Después de la revolución, el gobierno necesitaba tener el control para evitar que el país se le desmoronara. No podía permitir que cada región hiciera lo que quisiera. Además, manejar el reparto de tierras necesita un poder central firme, si no, se vuelve un desorden total. Y por eso se crearon instituciones enormes y duraderas, agrarias, laborales, financieras. El gobierno se volvió el centro de la actividad nacional. Todo esto, la deuda externa, la interna, la reorganización política, dejó huellas profundas. Por ejemplo, México comenzó a privilegiar la estabilidad política casi a cualquier costo. Como que se volvió un país donde el conflicto se evita a través de acuerdos o con control. Y eso viene de heridas de la revolución. Exacto, y a nivel internacional, México logró recuperar credibilidad. Ese pago simbólico de 15 millones fue clave para demostrar que el país quería cumplir. Muchos historiadores dicen que sin esos intentos tempranos, la economía mexicana no hubiera despegado en los 40 y 50. Lo cual me parece impresionante porque estamos hablando de decisiones que se tomaron hace 100 años y todavía nos afectan. De hecho, hay anécdotas interesantes. Por ejemplo, había bonos porfirianos que seguían circulando en Nueva York y Londres, aunque México ya no los reconocía. ¡Qué locura! O sea, era como si la gente siguiera vendiendo boletos de un concierto que ya se canceló. Exacto, y eso hacía que México pareciera aún más inestable. También leí que muchos campesinos no sabían leer ni escribir, pero sí sabían perfectamente que se les había comprometido tierra y las promesas no se habían olvidado, aunque no tengan papeles. Eso generó una presión socialmente enorme. Pero bueno, hay otro tema del que casi nunca se habla cuando mencionamos la deuda post-revolucionaria y es el papel de Estados Unidos. No solo era uno de los mayores acreedores, sino que también veía a México con interés económico y desconfianza política. Sí, porque tienen miedo de que México se volviera un foco de inestabilidad, ¿no? Como si aquí sí seguía el caos. Ellos también podían salir afectados, sobre todo en las zonas de la frontera. Exactamente, y acuérdense que durante la revolución varias facciones cruzaban o usaban la frontera para abastecerse. Estados Unidos estaba preocupado, tanto por lo económico como por lo político.
Y también por el petróleo, ¿no? Porque muchos extranjeros tenían inversiones en el petróleo mexicano desde el Porfiriato. Totalmente. De hecho, una de las razones por las que Estados Unidos presionaba para que México ordenara su deuda era porque querían seguridad jurídica para sus empresas. Si el país no era confiable financieramente, tampoco lo eran en términos de inversión. Y eso se conecta directamente con la deuda, porque si México no renegociaba, si no mostraba voluntad de pagar, entonces quedaba aislado, sin acceso a créditos o a comercio internacional. O sea, era como si estuvieras vetado del mundo financiero. Y si ningún país confía en ti, pues ¿cómo crees? Justo, por eso el gobierno mexicano entendió que renegociar la deuda no era solo cosa de dinero, era recuperar credibilidad internacional, abrir puertas y evitar tensiones diplomáticas. Y con eso entiendo mejor por qué hicieron ese esfuerzo tan grande al principio como para pagar 15 millones. No era porque pudieran, era porque necesitaban demostrar algo. Quiero abrir un último bloque, hablando de algo más abstracto pero súper importante. La deuda simbólica. No es dinero, no son tierras, es la relación emocional política entre el gobierno y la población después de la revolución. Ay, sí, porque yo creo que la gente sentía que había invertido en la revolución con su vida, con su familia, con todo, y entonces esperaban resultados concretos. Pues claro, o sea, esa sensación de yo luché, ahora ahora te toca a ti cumplir, creó una cultura política muy particular. La idea de que el Estado pues era el responsable de proteger, repartir y regular todo. Y eso generó algo muy interesante. Los mexicanos comenzaron a ver al gobierno como el gran mediador social, el que debía resolver conflictos, repartir beneficios y controlar abusos. Como una especie de papa de estado, ¿no? Porque cuando vienes de una guerra caótica, pues quieres certeza, quieres orden, y el gobierno dice, yo me hago cargo. La gente lo ve como algo tranquilizador. Justo eso mismo. Y esa es la cultura política que influyó muchísimo en la forma en la que se creó el sistema político mexicano del siglo XX. Corporativista, organizado por sectores, con sindicatos aliados al gobierno. Y todo eso, de una forma u otra, nació de la deuda posrevolucionaria, porque el gobierno necesitaba cumplir promesas y a la vez mantener estabilidad. O sea que no solo heredamos leyes y estructuras, sino una manera de relacionarnos con el gobierno, una especie de expectativa de que el Estado debe solucionar. Sí, y pues esa expectativa sigue influyendo en cómo los mexicanos vemos a la política hoy. Me encanta cómo al final todo está conectado, la deuda externa, la interna, la social, la política, todo forma parte de la reconstrucción del país después de la revolución. Yo quedé fascinada. De verdad, la deuda posrevolucionaria no fue solo dinero, fueron expectativas, fueron heridas, fueron acuerdos, fue todo un proceso para reconstruir un país roto. Y entender eso te permite ver por qué México se volvió lo que es el día de hoy. Estos son los 12 pares craneales, isomáticos y Sí, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio extendido de la deuda nacional mexicana. Esperemos que hayan disfrutado de este viaje histórico tanto como nosotros. Sí, y si quieren que hablemos de algún otro periodo o crisis económico, escríbanos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós, hasta luego. No eres feliz y baby, todo lo mío es tuyo. El que